¿Qué otra información nos dan las curvas? Nos ayuda a ver el tiempo inspiratorio y expiratorio inadecuado. Bueno, de nuevo la utopía, el atrapamiento aéreo. Fíjense, esto es muy sencillo. En la curva flujo-tiempo, ¿no? Como dijimos acá, que siempre, ¿verdad? Debería llegar la parte inspiratoria a cero. ¿Cuándo no llega a cero normalmente? Bueno, cuando es un modo de respiración ciclada por flujo, pero normalmente debería llegar a cero. Entonces, si pasa esto, ¿qué significa? Bueno, nosotros debemos prolongar el tiempo inspiratorio para dar mejor volumen corriente. Ok, en la curva flujo-tiempo, fíjense que debemos llegar, en inspiración debemos llegar a cero y en expiración también debemos llegar a cero. Si no llega a cero, hay atrapamiento de aire, puede ser autopit. Esto se corrige, ¿verdad? Con todas las maniobras que dimos para quitar el autopit, broncodilatación, ok, broncodilatadores y las maniobras para disminuir el autopit. Ok, esto es muy importante, estimación de la compliance, resistencia y constante de tiempo. El bucle volumen-presión es importantísimo porque esta es la curva que nos habla de la elasticidad, ¿verdad? Y hay acá dos puntos importantes. Hay una curva una parte inicial plana y luego asciende y después una parte final que es plana también. Entonces acá donde cambia la dirección de la curva es el punto de inflexión inferior y por debajo el colapso alveolar y el cambio arriba cuando se aplana de nuevo es el punto de inflexión superior y nos habla de la sobredistensión alveolar. Entonces en la rama inspiratoria de esta curva volumen-presión, ¿verdad? Nosotros podemos comenzar y meter nuestro volumen corriente. Si estamos por debajo del punto de inflexión inferior, el alveolo está colapsado y eso nos indicaría que hay un paciente con enfermedad con colapso alveolar, es decir, enfermedad de tipo restrictiva, está en la parte inicial de la curva donde está aplanada y para meter los mismos 10 cc un 10 cc de volumen corriente, por ejemplo, allí necesitamos 12 de presión, ¿verdad? Entonces acá nuestra compliance sería 10 volumen corriente o cambio de volumen entre 12, que es el cambio de presión. 10 entre 12 daría 0,8 cc por centímetro de agua y esta sería nuestra compliance. Si nosotros le colocamos a este paciente, le aumentamos el PEC y mejoramos la capacidad residual funcional, estamos en la parte ascendente de la curva y para los mismos 10, ahora vamos a utilizar apenas 5 de presión, es decir, que la compliance sería 10 entre 5, 2 cc por centímetro de agua. Y finalmente, si aumentamos más aún el PEC hasta llegar a la sobredistensión alveolar, nos haría esta imagen, ¿verdad?, en llamado pico de pájaro. Y para los mismos 10 de volumen corriente de nuevo, en vez de usar 5, ahora usamos 11. Es decir, que también disminuimos la compliance. 10 entre 11 daría 0,9 cc por centímetro de agua. Ok, en esta curva de sobredistensión podemos calcular lo que se llama el C20, ¿no? Que se determina la compliance en el 20% final de esta curva, presión-volumen, y si esto es menor de 1, esto habla que hay sobredistensión alveolar, es decir, que hay esta forma en pico de pájaro de la curva volumen-presión. Bueno, curva volumen-presión, ¿verdad? También nos permite calcular el PIT óptimo, que es aquel PIT, perdón, que da la mejor compliance, como en este caso, la parte ascendente de la curva, pero con la mejor disponibilidad de oxígeno, es decir, lo que nos da, o sea, la mejor presión para distender el pulmón, pero que no nos comprometa el gasto cardíaco y la entrega final de oxígeno. Eso sería el PIT óptimo. Bueno, aquí hay valores de compliance, pero estos, bueno, fíjense. Entonces, en la forma de la curva, un bucle volumen-presión con normal es de esta forma, no inclinado, o sea, más bien vertical. Cuando está acostado, esto nos habla de compliance disminuida. Y si también está acostado, pero tiene esta forma en pico de pájaro, esto nos habla que hay sobredistensión. El PID óptimo también, además que es aquel que nos da la mejor disponibilidad de oxígeno con la mejor compliance, se puede tomar 2 centímetros por encima del punto de inflexión inferior. 2 centímetros por encima, esto nos daría teóricamente
el PIT óptimo en la rama inspiratoria. Ok, acá tenemos, tratando de buscar el PIT óptimo a través de imágenes de tomografía con diferentes niveles de PIT, ¿no? Perdón. Entonces, mira, acá tenemos el punto de inflexión inferior, por debajo de fíjense cómo está el pulmón colapsado. Después tenemos el PIT óptimo, donde hay mejor, por encima del punto de inflexión inferior. Después tenemos el punto de inflexión superior, este es en la rama inspiratoria, y por encima, más bien hay sobredistensión del pulmón con daño pulmonar. Y en la rama expiratoria tendríamos el punto de máxima curvatura, por debajo del cual, ¿verdad?, habría colapso alveolar. Ok, entonces, bueno, ya vimos que nos da esta curva, volumen-presión, nos da información importante de la compliance estática, pero también nos da información importante del componente friccional, de la resistencia por la entrada y salida de aire. Y esto nos da la información de la constante de tiempo, que es la compliance por la resistencia. Fíjense. Entonces, nosotros tenemos un valor de compliance, ¿verdad? Que vamos a ver que eso depende de la talla y en el niño. Y también el valor de resistencia. 0,812 cc por centímetro de agua por kilo. Y resistencia 0,02 a 0,5 cc por centímetro de agua por kilo. Entonces, esta sería la entrada del aire, esta parte acá, ¿verdad? Esta partecita acá sería la entrada, ¿verdad? Esto aquí sería la entrada de aire, ¿no? Okay. Ahora, fíjense y esta parte acá sería la salida. Esta sería la salida, o sea, entrada de aire y salida. Ahora, fíjense, cuando aumenta la resistencia inspiratoria, como esa bomba, esta curva de volumen presión, y cuando aumenta la resistencia expiratoria, fíjense cómo se abomba en la parte roja, ¿no? Entonces, nos da información de la compliance, componente estático, y de la resistencia friccional, es decir, el componente dinámico. Entonces, acá tenemos valores de la compliance del sistema respiratorio en general, ¿verdad? Entonces, esto es talla y con valores de compliance del sistema respiratorio y compliance de la parte expiratoria, ¿ok? Compliance dinámica, esta sería la compliance dinámica, esta sería la compliance estática, este sería el valor de compliance dinámica relacionando talla versus compliance, ¿ok? Acá tenemos los diferentes valores en cc por centímetro de agua, ¿ok? Dependiendo, 60 centímetros, 70 centímetros, 80 centímetros, 1 metro, 1,2, 1,5 o 1,8 metros. Y acá están los valores de resistencia. Resistencia del sistema respiratorio versus talla y resistencia expiratoria versus talla. Acá tenemos los valores entonces teóricos en un paciente normal, en un paciente con enfermedad restrictiva, bronquiolitis, en un niño de 5 kilos, intubado con un tubo 3,5. Una resistencia de 50 centímetros de agua por litro, no por cc por segundo. Una compliance de 0,006 litros por centímetro de agua por segundo. Hay que estar pendiente de las unidades. Entonces, resistencia por compliance nos da la constante de tiempo. Y 4 constantes de tiempo nos da que el 99% del aire entre y salga del pulmón. Entonces, 60, que es el número de segundo, entre 4 constantes de tiempo nos da la frecuencia máxima, que en este caso es 50. En un paciente con SRA, ¿verdad?, con enfermedades de tipo restrictiva, lo que disminuye es la compliance de 0,006 sobre todo a 0,00015. Aumenta un poquito la resistencia, pero lo que aumenta más que todo es la compliance por proporción de volumen, ¿verdad? Y entonces la constante de tiempo sería 0,15, ok. 4 constantes de 0,15 daría 0,6, ¿no? Entonces 60 entre 0,6 daría 100, o sea que en la enfermedad restrictiva, fíjense que podemos aumentar la frecuencia de 50 hasta 100, la frecuencia máxima. Y en la enfermedad de tipo obstructiva, componente de la resistencia aumenta de 50 a 600, la compliance disminuye un poquito de 0,006 a 0,003
por el componente obstructivo disminuye la compliance un poquito, y el componente y la constante de tiempo sería 600 por 0,003, sería 1,8 segundos. 4 constantes de tiempo serían 7,2 y 60 entre 7,2 daría 8 respiraciones máximas por minuto. Entonces nos permite ajustar el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Esta sería la curva volumen-presión en el CPAP. En el CPAP tenemos que, acuérdense que como la ventilación es espontánea, la inspiración estaría antes de las ejes Y, ¿no? Recuerden que normalmente veíamos que la curva es así, ¿verdad? Así. En la volumen control, presión control. Pero en el CPAP, esta parte sería la parte inspiratoria y esta es la parte expiratoria. O sea, por encima de cero. En cambio, en el CPAP tenemos que en la parte inspiratoria estaría antes de la Y, es decir, aquí, antes de la Y, es decir, es negativa en inspiración, como ocurre en la ventilación espontánea. Y en la expiración tenemos que es positiva. O sea, el CPAP simula entonces la respiración espontánea y por eso es el modo más fisiológico para los modos espontáneos para mejorar lo que se llama el funcionamiento del llenado cardíaco.